Muchas gracias, chicas, por invitarme a este podcast. Y pues bueno, entrando a materia del tema, como bien lo dijeron, Ujú. la psicopatía no es un trastorno de la personalidad, no vamos a hablar de personas que han cometido serios delitos Ujú. o asesinos en serie, porque evidentemente estas personas son psicópatas. Pero Ujú. en esta ocasión les quiero platicar acerca de la personalidad psicopática con la cual estas personas cuentan, pero también los que están encubiertos. Es decir, aquellos que están alrededor de nosotros, están alrededor de la sociedad, que puede ser tu hermano, tu padre, tu madre. Ojo que aquí no es cuestión de género, puede ser hombre, puede ser mujer. Y esta Ujú. vinculación psicopática, pues bueno, puede estar relacionada tanto en el hogar como en tus amistades, como en tu relación sentimental, el pastor de la iglesia, muchos presidentes de varios países alrededor del mundo, líderes sectarios, asesinos, violadores, etcétera, etcétera, cuentan con esta personalidad. Entonces, es importante aclarar que no vamos a hablar de temas psicológicos ni de temas psiquiátricos porque eso Ujú. le compete a un especialista en el tema. Yo soy especialista en la personalidad psicopática que se refiere a Ok. cuestiones sociales, a cuestiones Mm. antropológicas y a cuestiones de relaciones personales, ¿no? Entonces, bueno, pues Ujú. vamos a... O sea, ahí, Pris, una preguntita. Entonces, tú podrías decir que un psicópata, me queda la duda acá, un psicópata se va haciendo o sea, en el camino, no sé, conforme a las Diferentes cosas que ha situaciones. pasado, que ha vivido, el tipo de crianza y demás. Esa es una. Y la otra también ¿es algo que se puede revertir? O sea, una persona que tiene personalidad psicopática puede, después de algún tipo de tratamiento, no sé, ya no tenerla, o es como decir, oye, yo soy una persona bipolar y voy a convivir siempre con esto. Bueno, primero que nada, para tu primera pregunta, la respuesta, según los especialistas y según mis estudios, la respuesta es que la razón es biopsicosocial. Es decir, Ujú. pueden hacer o se pueden hacer. ¿Qué Ujú. determina o qué puede detonar esta personalidad? Aún los especialistas no tienen la respuesta. Por ejemplo, cuando se empezaron a estudiar a los asesinos en serie acerca de perfiles criminales, ellos determinaron que gran parte de estos psicópatas seriales tenían abusos infantiles. Sin embargo, Ujú. conforme se pudo indagar en esta investigación, avanzar con estas investigaciones, no es determinista, puesto que hay varios asesinos en serie que tienen esta personalidad y tuvieron una infancia plenamente dentro de las normas de la sociedad. Por ejemplo, el caso de Robledo Posch, que es un argentino muy Ujú. famoso. Él venía de una familia normal, común y corriente, con amor, con límites, responsables, padres buenos, padres amorosos, y aún así él desarrolló esta personalidad. Sí, y en cambio, hay quien tuvo abusos de niño y no desarrolló esta personalidad. Entonces aquí estamos hablando de que no hay un determinismo. Se pueden hacer, se pueden hacer. La causa es biopsicosocial, es decir, puede ser biológica, social o psicológica. No hay respuesta, no hay un determinismo. Que el cambio, no hay cambio absoluto no hay, definitivamente las personas que tengan esta personalidad no cambian, se han hecho muchos estudios en el tiempo, hay muchos científicos trabajando desde hace más de 30 años y la respuesta que dan estos grandes especialistas es, si tienes un psicópata en tu vida, corre. Pris, y ahí, en sencillo para la gente que nos oye, ¿no? ¿Cómo identificar a una persona que tiene una personalidad psicópata? Muy bien, pues me voy a ir por los rasgos, a grandes rasgos, me voy a ir por las características para hacerlo pues fluido, ¿no? Eh, Ujú. Principalmente hay que tener en cuenta que estas personas tienen necesidades especiales. Es decir, nosotros, Ok. los seres comunes normales, tenemos necesidades como lo son dormir, comer, trabajar, sentir y recibir amor. Esas son las necesidades de todas las personas comunes y corrientes. Los psicópatas o las psicópatas también tienen las mismas necesidades, pero se mueven en base a la necesidad que los subyague, que normalmente tiene que ver con el poder,
el dominio, la destrucción del prójimo, la atención y el control de las otras personas. Eso es lo que distingue a una personalidad empática de una personalidad psicópata. Y pues bueno, principalmente aquí se divide en dos grandes características, que es la satisfacción de necesidades distintas, es decir, tienen necesidades que la lógica común no puede entender, y la cosificación de las personas, es decir, cosifican a las personas, tienen relaciones utilitarias en donde a la persona la desjerarquizan y la convierten en una cosa. ¿Y qué se hace con una cosa? Pues lo que la otra persona quiere, ¿no? Entonces, una de las características... Que ahí es lo que decías, ¿no? Del control. Claro, es correcto. Una de las características, pues bueno, es el uso particular de la libertad. Es decir, ellos o ellas creen que pueden hacer lo que ellos quieren. No tienen conciencia. Ojo que sí tienen conciencia intelectual para darse cuenta que lo que están haciendo está bien o está mal, pero no tienen conciencia moral porque lo siguen haciendo, es decir, no sienten remordimientos, no sienten culpabilidad, y esto nos coloca en personas que no tienen empatía. ¿Por qué? Porque actúan sabiendo que están haciendo el mal y deciden hacer el mal a su libre albedrío. Estas personas tampoco tienen intolerancia a los impedimentos, es decir, no soportan un no por respuesta, y muchas veces cuando buscan desvirtuar tus propios valores, tu ética, es decir, el psicópata hace hacer al otro lo que al psicópata, hombre o mujer, le convenga que tú hagas. Y con esta intolerancia a los impedimentos que tienen, que no soportan un no, que no tienen intolerancia a las frustraciones, ahí es donde muchas veces, cuando estamos hablando de psicópatas, hombre o mujer, violentos o agresivos, pueden terminar asesinando, golpeando, violando o abusando gravemente a otra persona. Otra característica es la creación de códigos propios, es decir, ellos tienen unos códigos morales propios, es decir, si por ejemplo yo me quiero comprar un iPhone y para comprarme un iPhone tengo que robar, bueno, pues mis códigos me dicen que yo lo puedo hacer porque yo todo lo puedo hacer. Y está bien porque no siento remordimiento, no siento culpabilidad. Yo psicópata, me guío únicamente por lo que mi instinto me pide hacer, aunque tenga que robar, aunque tenga que matar en el intento. Sí. Sí, sortean las normas. ¿Cómo es esto que sortean las normas? Es decir, tienen el aspecto lúdico de, por ejemplo, lúdico viene de la palabra ludopatía, de sortear, de voy a robar y a lo mejor no me pasa nada. Voy a lastimar a mi pareja y a lo mejor no me va a denunciar, no pasa nada, la tengo manipulada, la tengo controlada. Voy a matar y voy a borrar todas las huellas y al cabo no me va a pasar nada. Tienen esa capacidad de sortear sin el temor de que los vayan a cachar o que los vayan a encontrar, hombre o mujer, y juegan mucho con esto, sortean mucho, ¿no? Normalmente cuando una persona, pues decimos, tenemos la conciencia, cuando te queda el resentimiento de la conciencia de que hiciste algo mal y estás con la cosita de que hice esto, le dije aquello, hice sentir mal. Claro, tenemos el remordimiento de conciencia y a veces no podemos ni dormir. Bueno, estas personas, como no tienen esa capacidad, como tienen una nulidad en sus sentimientos, en sus emociones, esto los convierte en personas que sortean las normas tranquilamente sin sentir remordimiento. No tienen remordimiento, no tienen culpa. Estas personas también utilizan lo que se le llama, mi maestro, el psiquiatra Hugo Marietán, le llama la defensa aloplástica, es decir, culpan al otro de lo que ellos o ellas hicieron. En las relaciones sentimentales es muy común que la otra persona... Los clásicos que te terminan volteando la tortilla. Por supuesto, que te engañan con una, con otra, o mujeres que engañan con uno, con otro, y que la culpa siempre va a ser de la pareja porque esta pareja la obligó
o la guió, la orilló a que cometiera este pequeño crimen. Y que como tú me has orillado a ponerte el cuerno, a ser infiel, pues ahora te tienes que aguantar, ¿no? Entonces, y Ujú. la persona, la víctima en este caso, pues se queda con el sentimiento de culpa, de que por mi culpa pasó lo que pasó. Claro. Ahora, estoy hablando de la infidelidad, también aquí hay asociaciones en donde el psicópata se asocia con su pareja para que la manipula de tal manera que, por ejemplo, roba, miente, tarjetas de crédito, créditos a su nombre para él quedarse con los beneficios monetarios y al final la culpa Ujú. fue tuya por haber firmado este contrato, ¿no? A eso me refiero con la defensa aloplástica. Y una Sí. pregunta, Pris. Las personas que tienen este tipo de personalidad psicópata tienden a desarrollarla como que con una persona en específico o son así con todo su entorno. O sea, lo que me refiero es un hombre, por ejemplo, es así con su pareja, con su madre, con su padre, con su familia. O sea, tienden a, digamos, mostrarse tal cual con todas sus relaciones o buscan específicamente como una víctima en la cual sacar todos estos rasgos así de personalidad. Bueno, esto que acabas de decir es muy importante porque al final de cuentas el psicópata o la psicópata siempre va a cosificar. Siempre va a cosificar a Ujú. todos y siempre va a tener esa satisfacción distinta, esa necesidad especial en todo momento, ¿no? Pero sus actos psicopáticos, los actos de crueldad, los actos en donde maltratan o abusan al otro, por ejemplo, las personas, los adolescentes que bulean constantemente a la otra persona por el hecho de hacerla sufrir, simple y sencillamente por la satisfacción de hacerla sufrir, se ensañan con alguien y hacen que los demás normalicen su propio actuar. Entonces, no es que sea con todos, simple y sencillamente se ensañan con una víctima para luego tomarse otra víctima. Las demás personas muchas veces saben cómo es esta persona y justificamos muchas veces porque pues lo que siempre dicen es pues es que él es así o ella es así, le pasó esto de Sí, niña, le pasó esto de niño, o sea, tratamos de justificar y no queremos ver que realmente hay un acto sin empatía. Ahora, es importante también aclarar que aún y aunque el psicópata o la psicópata no esté ensañado contigo, te tiene manipulado, es decir, te tiene cosificado para que tú aceptes lo que esta persona hace. Ahora, esta persona, pues obviamente vamos a decir que tiene una relación sentimental en la cual desarrolla sus actos psicopáticos, pero también esta persona también tiene hijos, también tiene madre, tiene padre, tiene compañeros de escuela, desde trabajo, etcétera, y a estas claro. mismas personas también las puede maltratar, también las puede abusar. Si estas personas son parte de la satisfacción de esta necesidad especial, por supuesto que las va a maltratar o a abusar. Entonces, al final de cuentas, pues el psicópata es serial, porque si con una víctima no pudo, va a poder con la otra y así sucesivamente hasta lograr esta satisfacción. Pris, y ahí me gustaría como que entrar un poco en tu experiencia, ¿no? Porque creo que muchas veces las experiencias a título propio hace que la gente empatice y también como que darle visibilidad, oye, si a esta persona le pasó, como que te identifica, ¿no? De repente me está pasando a mí. Entonces, uno, me gustaría saber, ¿cómo tú te diste cuenta que estabas en una relación con una persona con personalidad psicópata y cómo quizás decidiste salir de ahí, ¿no? Porque creo que hay dos momentos, hay varios momentos dentro de ese espectro de entre darte cuenta y decidir como que no, hasta acá no más. Bueno, yo cuando me separé de esta persona no me separé porque me di cuenta que fuera un psicópata. Yo me separé de esta persona, yo me di cuenta que esta persona era psicópata cuando empecé a especializarme en el tema, cuando escuché, así como el día de hoy mucha gente puede estar escuchando este podcast e identificarse, así empecé yo. Posteriormente empecé a buscar una especialización porque yo quería hablar al público, yo quería contar lo que es la personalidad psicopática. ¿Por qué? Porque cuando una persona, Y eso fue ya post tu claro, sí, eso separación. fue después, porque cuando una persona tiene
latente, lo que son las banderas rojas, las características de lo que es un psicópata, el día que tú conoces a una persona con esta personalidad, te das cuenta de lo que, Priscila me dijo la vez pasada, tengo que tener cuidado con esta persona. ¿Por qué? Porque los feminicidios en pareja están altamente relacionados con una relación psicopática, con una relación de abuso psicopático. Entonces, por eso es que yo me decidí a especializarme en el tema. Y si tengo que decir, que contar mi testimonio, no pasa nada, lo cuento una y otra vez, sin problema. ¿Y cómo me di cuenta? Te digo, gracias a un podcast, a una frase que vi en Instagram, a la muerte de una persona, al feminicidio de una persona cercana, en donde sus familiares sabían que él era un psicópata integrado en la sociedad, y gracias a estas mismas personas me fueron encaminando a llegar hasta donde ahora estoy. ¿Cómo me di cuenta que él era un psicópata? Obviamente porque cumplía las características, pero al momento en que me empezaron a entrevistar y empecé a contar mi testimonio tal cual pasó, la expareja, antes de mi expareja, o sea, la otra novia, me buscó y me dijo, Pris, quiero contarte lo que yo también pasé. Entonces, cuando esta mujer estuvo en el hospital luego de que la aventaron por una escalera, varias escaleras, y que a su perrita la envenenaron con vidrios, obviamente murió la perrita. Y veo que esta mujer también estuvo a punto de morir, única y sencillamente porque la descubrieron tomando pastillas anticonceptivas. Ahí fue donde dije yo, bueno, si tenía duda de que estuve con un psicópata, pues el día de hoy me doy cuenta de que estuve con un psicópata, y que, pues bueno, yo tuve hijos con esta persona, tuve unos gemelos, unos cuates, se les dice aquí en México, y que si mis hijos estaban en peligro, pues ahora sé que están en grave peligro en convivencia con estas personas, con este tipo de personas. La violencia vicaria está altamente relacionada con los psicópatas, que es cuando la personalidad psicopática, madre o padre, utiliza a los niños, porque vuelvo y repito, cosifica a las personas para lograr su cometido, y el cometido es que la destrucción de la otra persona. Te destruyo a ti mediante a los niños. Entonces, pues gracias a toda esta información, yo me empoderé y puedo ir a juzgados a pelear por el bienestar de mis hijos, que realmente lo que las víctimas hacemos al hablar es única y sencillamente pedir justicia. Lo que la víctima quiere es pedir justicia, nada más. Y obviamente que a nuestros hijos no nos pase nada, y que nuestra integridad física pues se mantenga intacta, ¿no? Oye, Pris, y eso que dices en verdad es súper importante, ¿no? Porque la información realmente es poder, y tú podrías simplemente haber terminado esta relación y seguir y ya está, y de repente si nunca antes escuchabas este tipo de información, para ti había sido simplemente una relación tóxica y ahí quedó, y esta persona estaría probablemente igual haciéndole lo mismo a otra mujer y a otra mujer. Entonces, qué importante es en verdad informarnos. Y como tú dices, ¿no? O sea, si ya has pasado algo así, compartirlo para que otras personas también, que estoy segurísima, están pasando por lo mismo, no saben ni han identificado en el peligro en el que están realmente, ¿no? Bueno, entonces, aquí la cuestión es que para poder salir avante de una relación así, se tiene que lograr un contacto cero. Y corrigiendo tu comentario, pues bueno, yo lo quiero complementar diciendo que si yo no hubiera sabido de que esta persona tenía esta personalidad, yo no hubiera hecho contacto cero, y mis hijos seguirían yendo y viniendo con él. Yo seguiría abriéndole la puerta de mi casa a mi agresor. Y a lo mejor en estos momentos mi historia sería pues muy diferente a la que mucha gente conoce, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que cuando yo encontré el contacto cero, cuando me di cuenta que esta persona es un psicópata, que no va a cambiar y que va a seguir haciendo daño, ahí fue donde yo vi la puerta de otra vida, ¿sí? Porque mientras uno no haga contacto cero, no vas a salir del trauma. Estas relaciones te dejan un trauma postraumático, y el sentimiento de miedo, el sentimiento de que te están siguiendo, esa hipervigilancia, las pesadillas,
trastornos psicológicos no se van a ir hasta que no logres ese contacto cero. Ujú. Y ahí, Pris, me gustaría que de repente nos puedas contar un ejemplo de cosas cotidianas que pueden suceder con una personalidad psicópata y que probablemente nosotros lo tenemos muy normalizado o como tú decías, de repente decimos, ay, es que pobrecito, de repente a él lo criaron así, ¿no? O O sea, pero... vino estresado de la chamba, ¿no? Ay, ya, pobrecito. Y claro, viene y tira la puerta, tira, o sea, ¿me entiendes? Que muchas veces, inconscientemente, incluso nosotros o relaciones muy cercanas a nosotros, hemos crecido en un hogar así sin darnos cuenta y lo hemos Sí. normalizado, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de esa rutina diaria como para que la gente que nos escucha hoy diga como que, oye, en verdad, sí, estos son como que red flags para identificar y evaluar? Bueno, mira, principalmente de las características principales es obviamente la falta de empatía, el egocentrismo, la manipulación y las mentiras. Ahora, voy a aclarar, no toda persona mentirosa es un psicópata, no toda persona que manipula es un psicópata, no toda Ujú. persona egocéntrica es un psicópata, ni toda persona que no tiene empatía es un psicópata. Entonces, hay que tomar en cuenta que generalmente cuando estamos hablando de un psicópata, no te tengo que explicar mucho, no hay mucho conflicto, reúne todas las características. Una de las características, por ejemplo, es el parasitismo, que es cuando viven a costa de la otra persona. Y muchas víctimas me dicen, Mm. Pris, yo coincido en todo menos en el parasitismo, porque esta persona sí trabaja, por eso, pueden trabajar, pero a lo mejor trabaja de narcotraficante, a lo mejor trabaja defraudando a otras personas con tarjetas de crédito, a lo mejor a ti no te quita tu dinero, pero sí le quita el dinero a otras personas. Es decir, el tema del dinero está latente y es presente. ¿Cómo lo viví yo? Él no me dejaba salir a trabajar con el pretexto de que no me ayudaba con los niños, que yo tenía que cuidar a los niños, pero sí, cada 15 días me pedía dinero para la renta, no me quitaba el dinero para la comida o me quitaba la comida para mis hijos y me echaba a mí la culpa de que la comida se acabara. Era una relación en donde nunca le vas a dar gusto. La satisfacción de un psicópata nunca se va a ver satisfecha al 100%. En los mismos asesinos seriales lo puedes ver. ¿Por qué matan y matan y matan? Si su satisfacción era matar a alguien, ¿por qué siguen matando a alguien más? Porque la satisfacción se frustran a lo mejor logran el acto psicopático, es decir, logré defraudar a esta persona, Ujú. ya le quité 2 millones, ok, pero tengo los millones, pero no me siento satisfecho porque esa emocionalidad, carecen de emociones, entonces se siguen aún, y aunque tengan la satisfacción realizada, se siguen sintiendo frustrados y vuelven a hacerlo. Y cada vez que hacen un acto psicopático, se sienten poderosos, se sienten más que la otra persona y lo continúan haciendo. No pueden luchar contra su propia naturaleza. Siempre lo van a volver a Ujú. hacer. Entonces, bueno, estoy dando un ejemplo de parasitismo que no me dejaba trabajar, pero sí me quitaba mi dinero. Bueno, yo tengo mi negocio, no me dejaba ir a mi negocio. Entonces yo tenía que hacerlo todo a escondidas. Tenía cámaras grabándome en todo momento alrededor de mi casa, cámaras, pero no cámaras de seguridad, como de seguridad para tu casa, o sea, cámaras que únicamente él podía ver. Eh, Había golpes, por supuesto, golpes enfrente de mis hijos, malas palabras, palabras muy feas. Se me acusaba constantemente de infidelidad cuando realmente eso no pasaba. Yo estaba encerrada todo el tiempo. La desconfianza estaba latente en todo momento. Si yo iba a visitar a mis padres, era una mala compañera. Cualquier cosa que yo hiciera estaba mal. Entonces, él era una persona siempre insatisfecha. Otra característica es la adrenalina. Son adictos a la adrenalina y la buscan de ciertas maneras. No todos los psicópatas buscan la adrenalina de la misma manera. Por ejemplo, en mi caso, a él le gustaba tomar Red Bull. No sé si donde están ustedes saben lo que es el Red Bull. Sí. Sí, bueno, esta bebida energizante. Él podía tomar jarras diarias de Red Bull y si no las tomaba, se sentía que le faltaba algo. Yo sé que el Red Bull es una bebida Ujú. muy,
muy peligrosa. Claro. Sí, pero pues también Sí. hay quienes abusan del alcohol y quienes abusan de las drogas, y cuando no tienen este estimulante a la mano, lo que les gusta hacer es ocasionar caos y conflicto a su alrededor y gozar de este mismo caos. O sea, por ejemplo, esto lo podemos ver mucho en los políticos, cuando crean las crisis económicas adrede y luego se presentan como salvadores de esta misma crisis cuando ellos mismos lo provocaron, ¿no? Sí, entonces, si te fijas, o sea, me estoy yendo a varias escalas. Yo te estoy hablando Sí. de una persona, de un vínculo psicopático encubierto en una relación sentimental que probablemente pudiera desencadenar un feminicidio en un futuro para aquella que esté con esta persona. Sin embargo, el proceder, la personalidad es la misma que la de un líder sectario, la de un abusador sexual, la de un político. Tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica de políticos psicópatas y también de los mismos asesinos seriales. Uh-huh. Y Pris, una pregunta. El otro día hablábamos con otra persona sobre los tipos de apego que tenemos todos, ¿no? Dependiendo de cómo han sido nuestra crianza, ¿no? Entonces, y hablamos de un término que en verdad me pareció como bien curioso, que surgió con todo este tema del COVID, ¿no? De población de riesgo. Para el tema de una personalidad psicópata, ¿existen algún perfil o algún tipo de población de riesgo, digamos, que tiende o podría tender a ser como más vulnerable para este tipo de personalidad? O sea, de repente, no sé, yo como personalidad psicópata busco de repente siempre como personas que hayan tenido, estoy inventando, alguna pérdida de, no sé, el papá o la mamá, entonces una persona que igual tiene algunas carencias, o alguien etcétera. muy ansioso. O alguien muy ansioso, claro. O sea, es como que existe algún tipo de perfil como más vulnerable para el trastorno de la personalidad psicópata o es indiferente y ellos manipulan a quien sea Sí. como sea necesario hacerlo. Bueno, lo acabas de decir, o sea, si yo estoy pasando por la pérdida de una persona, pues una persona querida, pues estoy en una situación vulnerable. Sin embargo, ¿cuántas personas no hemos pasado por una situación de vulnerabilidad? Entonces, esto nos coloca a que en cualquier momento y en cualquier momento de tu vida, estas personas van a buscar qué les gusta de ti, qué les atrae de ti. Todo depende de su necesidad especial, de lo que tú le puedas ofrecer a esta necesidad especial. O sea, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una persona que se encargaba de reclutar integrantes para un líder sectario, para una secta. Ella simple y sencillamente con verlas caminar, en una confesión que hizo, lo dijo, ella no es una psicópata, pero fue instruida por un psicópata para realizar la manipulación de reclutamiento. Ella decía que con el simple hecho de verlas caminar sabías que estas personas tenían una carencia de cualquier índole. Entonces, cuando le dijeron, bueno, demuéstrame qué tan buena eres manipulando a las personas, convence a la persona que vaya pasando, convéncela de que entre a la secta y yo quiero verte. Las personas que la estaban analizando eran psicólogos. Entonces, le dieron 20 minutos para lograr este convencimiento. Inmediatamente le brillaron los ojos a la víctima en potencia. Le hablaba de que ella era una persona especial, esto lo utilizan mucho los psicópatas. Le hablaban de una vida irreal, que también lo utilizan. Le hablaban de encontrar su alma gemela, le hablaban de encontrar su propósito en la vida, le hablaban de una vida más buena, más comprensiva, más candorosa, etcétera, etcétera. Entonces ella estaba fascinada con lo que esta persona le estaba contando. Al finalizar esta prueba de 20 minutos le dijeron, quiero contarte que, bueno, acabas de caer en una red de sectaria sexual. No, pero ¿cómo? Pero ella me lo contó, se veía tan buena persona. Sí, todos se ven buenas personas, todos tienen ese encanto superficial. Entonces, platico esto porque a cualquier persona le puede pasar, siempre y cuando, pues, cuál es la satisfacción, la necesidad especial de este psicópata. Por ejemplo, un psicópata que quiere gobernar el país de México, pues va a buscar ganarse la empatía de todos la población mexicana, pero si quiere la población de Chile, pues se va a ganar la población de Chile. O sea, todo depende de la necesidad que tiene el psicópata.
Pris, Ok. y corrígeme si me equivoco, la vez pasada leí un artículo súper rápido que normalmente las personas con personalidad psicópata tienden también a estar como que alocadas, por decirlo así, en posiciones de poder. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, la palabra correcta no es alocadas ni locos, porque no están locos ni tienen un trastorno, están 100% de sus No, sí, facultades mentales. La palabra correcta es que están desmesurados, son desmesurados, sus actos son Ujú. incomprensibles y son muy exagerados, en donde no entiendes por qué actuó así, por qué hizo eso, no lo entiendes, no busques entenderlo, simple y sencillamente así es su personalidad. Y como bien dijiste ahorita, que obsesionados, vamos a decir la palabra obsesionados, que tampoco es la palabra, pero con el poder o con el dominio. ¿Por qué? Porque su necesidad es esa. Y mientras no tengan esta necesidad especial satisfecha, por así decirlo, van a estar trabajando en pro a tener el poder, a tener el dominio o a tener el control de esta satisfacción especial, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que es que está loco, es que está loca. La realidad es que están desmesurados. Ujú. ujú, Ok. Y yo tengo una pregunta cuando hablabas de la empatía, que es parte del perfil no tener empatía ni tener remordimiento. Ahí para que de repente nos puedas aclarar un poco más. Esto no significa que la persona no pueda, por ejemplo, ante algún momento que haya reaccionado de pronto mal contigo, quien era tu pareja en ese momento, no haya venido con esta falsa careta del arrepentimiento y de repente de hacer un show de ponerse a llorar y decir, no, sí, perdóname. O sea, no quita que puedan incluso ponerse esa falsa máscara y aparentar como que sí la tienen, ¿cierto? Claro, O efectivamente ni siquiera se molestan en decir claro, perdón. O sea, acabas de no. tocar un punto importante que vale la pena comentar, porque hay muchas personas que dicen, ay, yo nunca estaría con un psicópata, yo me daría cuenta si estoy con un psicópata. Cuando conocemos a estas personas, generalmente tienen una careta de un encanto superficial increíble, son carismáticos, le caen bien a todo. Son personas, inclusive cuando son mujeres, las mujeres llegan a ser pasan por víctimas, me pasó, me hicieron, tengo enemigos, mi expareja, mi otro ex, todos me hacen cosas, ¿no? Y se presentan como una persona salvadora, como una persona, como decimos acá en mi estado, too good for be real, o sea, demasiado bueno para ser real. Entonces, creemos que nos hemos ganado la lotería, pero cuando ya te tienen 100% eh, conquistada, asegurada, embarazada, casada, firmada, ahí se quitan su máscara y muestran cómo es su verdadera personalidad. Cuando los descubres y decides salirte de ahí, la víctima tiende a regresar estadísticamente con el psicópata o la psicópata hasta 7 veces, de 7 a 8 veces. Entonces tú dices, pero ¿cómo es posible que regresen tantas veces? ¿Por qué? Porque se vuelven a poner la máscara de buenas personas y te culpan de que, pues es que tú lo sacas de quicio. Por tu culpa él cambió y se hizo de esta manera. Pero vamos a intentarlo. Entonces en ese vamos a intentarlo. Cuando son agresivos, estas personas ojo, que no todos golpean, pero sí todos destruyen, y la destrucción puede ser psicológica, y la destrucción puede inducir al suicidio de la otra persona, que estamos hablando de un tema serio, de un tema que no debe de tomarse a la ligera ni en forma de burla, porque detrás de los feminicidios, detrás de la inducción al suicidio, se encuentra un psicópata o una psicópata integrada. Entonces, estas personas al final de cuentas te culpan, que por su culpa él o ella se comporta de cierta manera. Entonces la víctima manipulada regresa pensando que lo va a intentar y que las cosas van a ser distintas. Entre más veces la víctima regrese con su pareja cuando son sentimentalmente hablando, este hoovering se le llama en inglés. En español, Hoover viene de la palabra aspiradora. Esta aspiración, esta aspiradora que te hacen, cada vez es más corta y las devaluaciones o los abusos son cada vez más largos. El tiempo de devaluación es más largo. Entonces es importante saber que entre más nos acerquemos al número 7, más cerca estamos de que el abuso sea más grave o más agravante.
Ujú. Y ahí yo tengo una pregunta final que creo que es súper importante también como visibilizar. Y también que nos cuentes si es que puedes, si te sientes cómoda también bajo tu experiencia, si es que tuviste ese acercamiento, ¿no? Y nosotros siempre nos ponemos a pensar, ok, ¿qué pasa si tenemos una amiga cercana o un amigo cercano que está pasando por esta situación, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestro approach, ese acercamiento, para no generar rechazo, ¿no? Porque muchas veces en el ímpetu de querer ayudar a la persona que está violentada, quizás no lo hacemos de manera correcta, quizás lo hacemos de manera muy invasiva, muy agresiva, ¿no? Como que ya, amiga, por favor. Entonces, ¿tú Sí. cómo consideras que debería ser ese abordaje, ese acercamiento? Bueno, te voy a hablar desde mi punto de vista como especialista en el tema. Según los especialistas, pues nos dicen que nuestro abordaje debe ser de apoyo, del decir yo aquí estoy cuando estés lista, sin presionar a la víctima, porque recordemos que la víctima está manipulada y tú, al tratar de convencerla de que deje a esta persona, pues la estás doblemente manipulando, entonces ella ya no va a saber qué hacer. Entonces, lo único que podemos hacer como familiar o amiga de esta persona es externarles nuestro apoyo, saber que yo te creo y que pase lo que pase, yo te voy a seguir creyendo y te voy a seguir apoyando y abriendo las puertas de mi casa para cuando lo ocupes. Desde el punto de vista personal, mi hermana me decía, mira esta serie, hermana, quiero que veas esta serie. La serie era la de Big Little Lies, que la protagoniza Nicole Kidman. Me la recomendó N mil veces y nunca la vi, nunca la vi. Yo te puedo decir en este momento, pásale este podcast a alguien que lo esté padeciendo, pásale este video que está en YouTube a alguien que lo esté padeciendo, pásale el perfil de Pris en Instagram a alguien que lo está padeciendo, pero en realidad hasta que la víctima esté lista, hasta que toque fondo, hasta que tenga ese punto de inflexión, lo va a lograr. Cuando yo veo esta serie, yo ya estaba yo ya estaba en contacto cero de esta persona y realmente lloré mucho porque me identifiqué con Nicole Kidman, yo era Nicole Kidman en esta serie y cuando le dije a mi hermana, wow, te la bañaste y me dijo, es que yo veía a Nicole Kidman cómo la golpeaban y yo veía a mi hermana. Entonces, este puede, desde mi experiencia, puede ser una recomendación. Mándale información a la persona, de poquito en poquito. Cuando esta Ujú. persona esté lista, cuando la víctima esté lista para recibir tu apoyo, te aseguro que va a ir contigo, te va a tomar la mano, te va a tomar la palabra de lo que tú le has recomendado. Y qué importante es lo que mencionas de recordar que la persona está manipulada, ¿no? Porque a veces, como decía Caro, en nuestro ímpetu por querer ayudar, de repente yo vengo a decirte, pucha, amiga, de nuevo me ha pasado esto, yo pensé que esta vez iba a ser diferente, y una Caro puede decir, ya sabes que no me digas nada, ya hemos hablado de esto 40 veces, si tú quieres seguir ahí es tu problema, chao, ¿no? Entonces, Y genera rechazo. exacto, ¿no? genera Yo podría rechazo. generar rechazo y decir, sabes que no te cuento Sí, más. ¿No? Exacto. Sin decirlo. sí, sí, Tal cual. porque Entonces, hay veces en las que no reaccionamos bien por las ganas de querer como ayudar, pero no nos damos cuenta de que, oye, esta persona está pasando por otro tipo de proceso que tú no lo y estás que no lo viviendo. estamos Entonces, también es entendiendo como, de la misma manera. Entonces, lo único que podemos hacer claro, es externarle las puertas abiertas de nuestra casa, nuestro apoyo y nuestro oído y nuestro hombro cuando lo ocupen. sí, tal cual. Y yo, por ejemplo, algo que a mí me pasó fue, una amiga mía estaba pasando por un momento difícil y era como que yo siempre le preguntaba todos los días, oye, ¿cómo sigues? Y ella misma me decía, pucha, ya en verdad ya no quiero como, Conversar. exacto, ya no te quiero decir las cosas porque, pucha, siento que ya voy a aburrir, Sí, ¿no? Y en verdad mi respuesta fue, no me vas a aburrir. O sea, si necesitas hablar, así sea, del mismo tema 40 veces, te voy a escuchar. Entonces, no te preocupes por eso, ¿no? Y creo que eso también Generó a postura. ella, exacto, le dio como esa tranquilidad de, pucha, puedo ir con el mismo tema contigo 50 veces y no me vas a poner una barrera, ¿no? Entonces, creo que esa es una recomendación que le puedo dar a las personas que nos escuchan. Si es que realmente quieres ayudar y tienes la voluntad de ayudar a alguien, busca formas correctas para hacerlo, ¿no? Y estar y verdaderamente lo que ahí. pasa es que cuando, Y yo, cuando la víctima está en esta relación, perdón que sí, te interrumpa, dale, eh, dale. sufre por un proceso que se llama amnesia perversa, en donde empieza a olvidar las situaciones y los episodios de violencia de cualquier índole
inclusive las situaciones de abuso sexual se les olvida o las normalizan, no las ven como un abuso realmente. Y no es que no te quiera contar, es que simple y sencillamente su mecanismo de autodefensa bloqueó estos recuerdos y no quiere saber nada del tema. No es que no te quiera contar, es que no puede contártelo. Súper. Y lo que me dices, o sea, como que me explota la cabeza porque muchas veces creemos, ¿no? O sea, desde afuera y por falta de información, oye, realmente no quiere contarme porque quizás fui muy invasiva. Y ahí, en base a la recomendación que decía Cari, yo le agregaría dos cosas, dos ingredientes que creo que es importante en general en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? La empatía y el amor. Muchas veces queremos ayudar, pero desde la agresividad. Desde el, oye, Desde la amiga, falta de paciencia, ¿no? amiga, desahuévate, ¿no? Como se dice acá en Perú. Entonces, creo que cuando metemos mucho cariño, mucha empatía, mucha paciencia, puedes llegar a la persona y generar un resultado en ella, ¿no? O en él. Entonces, creo que eso es súper importante. Y para cerrar, Pris, creo que me gustaría cerrar con esto, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que nos están escuchando y que algunas se puede identificar con el tema, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas que hoy están siendo violentadas y quizás quieren meter esto debajo de la alfombra, ¿no? Que muchas veces lo hacemos. Bueno, principalmente que no estás sola, que somos muchas. Yo que platico diariamente con víctimas, que las encamino a lograr el contacto cero, no me doy abasto de tantas personas que me escriben. Quisiera contestarles a todas en este momento, pero no me da el tiempo. Entonces imagínate, y tú pensando que eres la única, no, que no tengas vergüenza, que no tengas miedo, que sí se puede salir, que yo soy el vivo retrato de que sí se puede, y no nada más yo, somos muchísimas personas que estamos detrás de un celular o de una pantalla ayudando a las demás personas, que hay refugios en donde te puedes ir si estás siendo violentada, que hay personas que te pueden ayudar desde su empatía, desde su gran amor, y principalmente, y lo más importante, que no importa lo que hayas pasado, que no importa lo que te hayan dicho, la culpa nunca jamás va a ser de la víctima, jamás, jamás. Las personas que siguen alimentando y culpando que siguen alimentando esta frase o este tema de que la víctima es culpable por permitir, quiero decirles que son parte de la manipulación psicopática que te hace creer que la víctima es la culpable. Una persona que te manipula pensando que la víctima lo permite o lo provoca, quiero decirte que la persona que te metió eso en tu cerebro te manipuló, y normalmente los que hacen esto son los psicópatas. Wow. Pri, te escucho y en verdad me da como así, se me escarapela el cuerpo, porque creo que lo que necesitamos en este mundo es más gente como tú, ¿no? O sea, que tenga realmente las agallas de contar este tipo de cosas, porque muchas veces sentimos vergüenza, ¿no? O sea, decir, pucha, me pasó esto a mí, no quiero contárselo a nadie, no quiero decírselo a nadie, y simplemente hasta miedo de decir, ¿quién me va a querer así porque estoy rota? Claro. ¿No? O pensar de que de repente he vivido estos traumas y ya no estoy normal o ya no estoy bien. Entonces creo que es importante que gente que como tú, que ha salido adelante con este tema y que tiene esta seguridad y esta información para compartirla a los demás, siga haciendo este tipo de cosas, y que más personas se animen a realmente comunicar también su experiencia, ¿no? Porque o sea, no es normal que suceda esto, pero le pasa a mucha gente. Claro. Entonces, mucha gente cae. Exacto, y mucha gente cae. Entonces cuando te pasa a ti es como, no, o sea, yo estoy mal, ¿no? Sí. Algo me pasó, o sea, yo soy la que no está bien versus las demás mujeres que conozco. Y en verdad le puede haber pasado a 3 de tus amigas tuyas, solo que nadie ¿Sabes que acabas de decir algo súper importante, porque es parte de la recuperación y de la sanación luego del abuso? Es que cuando nosotros tuvimos un abuso de cualquier tipo, el abuso está aquí en el cuerpo. La única y está aquí, y está acá, y está acá, está en todo nuestro cuerpo. ¿Sabes cómo sale este abuso? Sale por aquí. Únicamente por aquí. Si tú te callas, sigues teniendo el abuso. Entre más hables, quítate la vergüenza, quítate la culpa, porque lamentablemente las víctimas que no hablan, que no saben que están con un psicópata, empiezan con problemas como cáncer, empiezan problemas psicológicos como ansiedad, depresión, episodios psicóticos, fibromialgias. Yo padecí un tiempo de vértigo, problemas hormonales. Bueno,
una serie de cosas, lastimosamente, las víctimas que terminan sus días con un psicópata son unos testimonios muy tristes porque terminan enfermas. Ujú, Mm. ujú. Y al final lo que no o sea, lo que callas te lo guardas y como tú dices se somatizan en enfermedades crónicas, ¿no? Y qué importante también es llegar a ese momento de querer verbalizarlo. Te agradecemos, Cris, por el espacio. Creo que, como decía Cari, necesitamos más personas como tú que puedan visibilizar a través de su historia y educar, ¿no? Porque al final no todos como nacemos conociendo y creo que siempre hay un punto de inflexión en nuestras vidas que dice, sabes que voy a tomar las riendas de esto y quiero ahora reeducar a la gente, ¿no? Y dejar de normalizar ese tipo de cosas. Creo que estás haciendo un súper buen trabajo. Y nada, te agradecemos el espacio acá en Cuestionarte y cerramos el episodio del día de hoy con ese mensaje súper potente que nos acabas de dar. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras, Pri. Gracias, chicas. Un abrazo.